en el libro de Zacarías 7, desde el 8 al 14. Dice: la desobediencia, causa del cautiverio. Está en el libro de Zacarías. Zacarías está en los profetas menores. Está después de Ageo, que a su vez está después de Sofonías, que a su vez está después de Habacuc, que a su vez está después de Nahum, y que a su vez que está después de Miqueas. Y creo que el segundo o tercero último libro de la Biblia. Segundo último libro del Antiguo. Eran tiempos en el que, aunque había 450 años de silencio de la palabra de Dios, estos eran los últimos tiempos en el que Dios le seguía hablando a su pueblo para que el pueblo entienda. Cuando Dios le habló a su pueblo, siempre dijo que era un pueblo de dura cerviz, o sea, era cabeza dura. Él tenía un modo de entender en la que se resistían siempre a lo que Dios decía y a lo que Él pedía. Entonces, en Zacarías capítulo 7, del 8 al 14, dice así: la desobediencia, causa de cautiverio. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron sus corazones como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su Espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamarán y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y como yo suelo decir, vamos a empezar por el final. Acá hay un resultado final. Antes de todo lo que escuchamos, acá hay un resultado final, dice: sino que los esparcí. Acá hay una respuesta de Dios a la actitud de una nación, un pueblo al que Dios le había bendecido, le había dado abundancia, le había dado bienes. Y dice, cuando iban a entrar a la tierra prometida, del que se está hablando ahora, dice: tierra que fluye leche y miel. O sea, estaba hablando de tierra de abundancia, tierra de riqueza, tierra de todo lo que se podía desear. En aquel tiempo, lo que un pueblo necesitaba era una tierra fértil, que uno siembre y produzca. Porque cuando la tierra no era fértil y la tierra no producía, el pueblo pasaba hambre. Entonces, hoy en día, en África, ¿verdad?, la tierra, por más de que sea buena, se riega poco en África. Entonces, poco pueden sembrar y hay poca comida. Entonces, ¿por qué hay pobreza? Por la falta o de riego, o de tierra fea, o del lugar feo. Y acá vemos como una tierra que fluye leche y miel, y Dios está dando declaración. Ellos entraron a la tierra prometida, y este es un tiempo en la que ellos ya están por salir de la tierra prometida. 470 años más, y ellos iban a ser echados de Israel. ¿Por qué? Por lo que dice el título: la desobediencia, causa de cautiverio, en la que Dios les habló siempre, les recomendó, envió profetas, envió personas que les digan, ¿qué cosa? Lo que dice el 9: así habló Jehová de los ejércitos diciendo:
juzgad conforme a la verdad. Quiere decir, no mientan, le decía a su pueblo. Y haced misericordia. Quiere decir que cuando tu prójimo está pasando mal, que te duela el corazón y que procures de hacer algo. Y piedad cada cual con su hermano. Cuando el hermano falla, ser compasivo y no decir no y no y no, sino tener misericordia del hermano. No oprimáis a la viuda. Cuando dice la viuda es gente que no tiene sustento. Hay gente que está en pobreza, en debilidad, y ahí los malos abusan de ellos. Cuando tienen pobreza y debilidad y abusan. Al huérfano, al extranjero ni al pobre, que no se aproveche uno ni del huérfano, ni del extranjero ni del pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Tener un corazón puro, un corazón limpio. Todo eso le recomendó él a su pueblo. Dice en el 9 y en el 10 dice eso. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Los profetas venían, le hablaban. Y en el 11 dice, pero no quisieron, ¿qué no quisieron hacer? Escuchar. ¿Cuántos podrían llenar la iglesia hoy? ¿Pero qué? Se está cumpliendo. Pero no quisieron escuchar. ¿Qué no quieren escuchar? Lo que Dios pide. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer sus propios designios. Es más fácil no venir acá. Y si yo no vengo acá, no escucho lo que acá se dice. Y si yo no escucho acá lo que se dice, entonces no necesito cumplir. O sea, no necesito cumplir ni con Dios, ni con mi prójimo, ni con los amigos, ni con... Yo puedo tener mi propia vida y vivir como quiero. Y eso es lo que el hombre en aquella época, o el pueblo de Dios que conocía la ley y conocía su voluntad, prefería no buscar la presencia de Dios. Porque cuando vos decís, Dios no existe compromiso, no existe responsabilidad, no existe diezmo, no existe ayudar acá en la iglesia, no existe nada. El que declara que Dios no existe, ya puede andar como quiere. El único problema es que va a andar como quiere, solamente hasta el día de su muerte. Y a partir de ahí va a enfrentar lo que realmente Dios declara. ¿Qué dice después en el 11? Pero no quisieron escuchar. ¿Quién dice eso? Dios mismo dice, en aquel tiempo ya dijeron que no quisieron escuchar. Antes dice, volvieron la espada. O sea, sacaban su espada y mataban. En vez de escuchar, ¿verdad? Empezaron a hacer lo que a Dios no le agradaba. ¿Y qué dice? Y taparon sus oídos para no oír. Acá la gente no viene a taparse el oído, directamente no viene nomás. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. No tengo que yo cumplir nada, no tengo responsabilidades. Pues. Y pusieron su corazón, dice, como diamante, duro. Dice que no hay otro material más duro que el diamante. Entonces dice que pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, o sea, lo que tiene que cumplir, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba. ¿Por quién enviaba? Por su espíritu. Ni siquiera, muchos dicen, los profetas hablaban. Y acá es una de las partes donde dice, aunque él diga siempre que envía a su profeta a predicar, y cuando uno está hablando acá, si está hablando de parte de Dios, ¿quién está hablando? El Espíritu de Dios está hablando para que la gente escuche, para que entienda, para que crea y para que se aparte. ¿Para qué? Para que se salve y para que Dios le bendiga. Cuando Dios dice, hace esto, es para que te bendiga. Cuando Dios dice, no hagas esto, es para que también te bendiga. Pero el hombre no quiere la bendición. El hombre no quiere vivir bien. El hombre no quiere que Dios diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre poco te pondré. Eso quiere decirle a Dios, a los hombres. Pero eso lleva un proceso de escuchar, de entender, de aceptar, obedecer. Después de ese proceso, ahí recién Dios bendice. Y la gente quiere tirar el poroto y que salga y ir a arrancar ya el poroto. Y otro sí que quiere tirar el poroto y que ya crezca todo cocinado. No es así la siembra. La siembra no es que vos tiras un poroto y ya crece. ¿Qué se hace? Se labra la tierra, se siembra el poroto, se espera, germina, crece, se cuida, se limpia, se quita los yuyos, todo. Hay un proceso hasta que él crezca, dé su semilla. Después de 6-8 meses recién podés cosechar
y después tenés que hacer hervir y después recién comer. Pero la gente pues quiere, si tira el poroto, quiere que ya salga con olla y todo hervido, directo para servirse. Dios no hizo así la vida. Dios dice, acá está mi palabra, escuchen, entiendan, obedezcan, y después lo voy a bendecir. ¿Qué dice? Por medio de los profetas primero. Bueno, leo de vuelta. Y pusieron su corazón como diamante, porque querían las cosas como ellos querían, para no oír la ley ni las palabras de Jehová, de los ejércitos enviados por su espíritu, por medio de los profetas primero. Atiendan lo que pasó. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. La gente cree que se puede quedar en su casa y Dios no se va a enojar. Y que no le va a molestar y que no... Yo si me voy a la iglesia me voy, si no me voy, no quiero ir, no me voy. Claro, si no querés no te vas, si no querés no haces nada también. Pero todo tiene su consecuencia. Si uno es hijo y vos estás en una casa, y si mamá y papá dicen algo y vos no haces, tiene su consecuencia. Y si no tiene su consecuencia, tiene consecuencia para papá y mamá que no toma medida. Lastimosamente es así. Cuando papá y mamá no toman medida, sobre ellos se toma medida. Porque una casa bien ordenada, bien manejada, las cosas salen bien. Y acá la casa de Dios es una casa también. Tiene que ser bien ordenado, bien manejado, tiene que haber respeto y tiene que haber reglas claras. Y con Dios es claro. Ustedes me escuchan y yo les bendigo. Ustedes me desobedecen y yo me enojo. Acá está diciendo, espíritu por medio de parte del profeta, primero es en el 12:5. Vino por tanto, ¿qué vino? Gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Atienda qué pasó porque él se enojó. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, así como Dios clamó y el pueblo no escuchó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Señores, tenemos un Dios que está atento a nosotros. Nosotros le obedecemos, vivimos para Él, Él nos guarda y nos bendice. Cuando Él clama que busquemos su casa, que busquemos su voluntad, que busquemos su rostro, y no buscamos, cuando tengamos problemas graves, que es lo que todo el mundo pasa en algún momento, tiene problemas graves y se acuerda de Dios. Inclusive peor, ni aunque tenga el problema más grave, ni ahí no se acuerda de Dios, peor todavía. Ni siquiera se preocupan que cuando las cosas estén mal, escuchan que es Dios quien le habla a través de los problemas. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Dios, para que pidan perdón y para que Dios los vea y se compadezca de ellos y los bendiga. Y dice, sino que los esparcí con torbellino. No solamente que Dios, atiendan que Dios habló al hombre y el hombre no le escuchó. Cuando el hombre le habló a Dios, Dios no le escuchó, pero aparte hizo otra cosa, sino que los esparció con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos. O sea, cuando Dios se enoja y vos no le haces caso, y cuando vos le hablas y Él no te habla, no es que solamente no te habla, después te da un castigo otra vez, porque cuando Él clamó, no le hiciste caso. Y cuando vos clamás, Él no te va a hacer caso, pero igual también te enseña. ¿A través de qué? De cosas. Y la gente, después de todo esto que dice esta parte, dice, Dios no sé por qué permite que me pase esto. No entiendo por qué Dios permite que hasta este punto yo llegue. Yo no puede ser. Yo siempre fui una buena persona. Yo siempre respeté esto, yo siempre. El hombre siempre ve lo que hizo bien y nunca ve cómo le dejó a Dios de lado. Y lo más difícil, dudó de Dios. Y dice, tal vez Dios existe, puede ser. Y si era Dios, ¿por qué me sacó a mi mamá? ¿Por qué? El compañero de mi cuñado de Víctor Hugo, él dice, Dios no existe, Dios no puede ser Dios. ¿Cómo le va a sacar su mamá a un nene de 6 años? Dice, porque él tenía 6 años. Él ya tenía cerca de 22, 23 años y él seguía enojado con Dios porque le sacó su mamá. Y esto es peor todavía porque se perdió su mamá y se perdió él. Si él era alguien que procuraba de honrar a Dios, se iba a perder su mamá, pero se iba a salvar él. Pero acá se perdió su mamá, se perdió él, y si tuvo hijos, se pierde sus hijos y sus nietos también, porque él no le habla de un Dios que le puede salvar, que le puede sanar y que le puede bendecir. Ahí mismo.
Y la tierra, dice, fue desolada tras ellos. Después de que uno desobedece, hay cosas que resultan después de la desobediencia. Después de todo eso, ¿qué dice? La tierra fue desolada. Ellos fueron esparcidos. La tierra se hizo campo. No había gente, ¿qué dice? Sin quedar quien fuese ni viniese. Imagínense un país lleno de gente que se mueve a Paraguay y de repente ustedes vienen acá y no encuentran gente en este país. Eso hizo Dios. Todo un país hizo transportar por todas partes. Fuesen y viniesen, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. El lugar que decía Dios les dijo, leche y miel, ellos hicieron, ¿qué hicieron de él? Un desierto. ¿Por qué? Por sencillamente decir, Dios no me importa. Y voy a invertir el título y termino ya con esto. Dice, la desobediencia causa de cautiverio. Y ahora yo le invierto. La obediencia causa de libertad. Cuando los hijos de Dios son obedientes, buscan el rostro de Dios, son fieles, están acá en su casa, dice que la obediencia es causa de libertad, porque acá fue a la inversa. La desobediencia causa de cautiverio. Desobedecieron y fueron transportados a otro país, fueron usados como esclavos, fueron abusados, no pudieron, ellos que dicen que su Dios era primero, resulta que no podían ni adorar a su Dios, tenían que andar a adorar a dioses paganos que eran simples estatuas. Y ellos sabían, pero cuando Dios era un Dios verdadero, le dijo, hijos míos, coman acá conmigo. Dijeron, no me importa, Dios no existe. Entonces, por eso es que es tan desmedido hoy en día las cosas malas, porque el hombre deliberadamente desobedece a Dios y cuando las cosas están mal, ahí se vuelven a Dios. Pero ya Dios, como ellos no le escucharon, Él tampoco le escucha. ¿Y qué hace? Le envía en cautiverio y deja su tierra desolada. Vamos a decidirnos por Dios. Yo le voy a decir algo. Antes me decía, ¿vos crees que Dios existe? Y yo le decía a la gente, yo no creo, yo sé que Dios existe. Y mi Dios es verdadero y es fiel. ¿Y cómo puedes saber? Por todo lo que hizo conmigo, por todo lo que hizo en mi vida. Y cuando eso le conocí recién al Señor. Imagínense ahora que tengo 25 años de conocer a Cristo, ¿cómo no voy a estar seguro? Si en aquel tiempo cuando Dios se hizo conocer recién a mí, y dije, mi Dios existe y sabía que existía. Y ahora yo puedo decir, todos estos años, el Señor me guardó, me bendijo, me prosperó. Pero Dios espera de nosotros que creamos en Él, confiemos en Él y le sirvamos. Y si no es así, no es bueno el resultado. No existe un resultado intermedio. Yo no fui malo, yo no le pegué, yo no tomaba, yo no fumaba, yo no hacía eso. Eso no existe para Dios. O a Dios o le serví o no le serví. No hay acá, dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. No hay acá, yo soy buenito y yo no le lastimo a nadie y no le hago nada mal a nadie. Tenemos un Dios que cuando fallamos es difícil, pero cuando lo obedecemos, flores tenemos en nuestros caminos. Yo le puedo decir, mis caminos, yo puedo decir, son de flores hasta este día y hasta hoy. Y termino con eso. Tenemos un Dios que nos ama. Obedezcámosle y vamos a cosechar su misericordia. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos seguir en sus caminos y podamos obedecerle. Y si no, es otra cosa lo que nos espera, porque realmente es un Dios que ama, pero también que enseña y corrige. Que Dios nos bendiga.